Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. Fitlosofía. Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Quisiera empezar este episodio con una pregunta que últimamente le hago a mi entorno de mujeres que tengo, porque a mí me sucedió y creo que si eres mujer o también si eres hombre, va a despertar ciertas cosas en ti. ¿Cuál es la diferencia entre el útero y la matriz? Si te quedaste pensando o a lo mejor me diste una explicación de el útero es más completo, pero lo voy a hacer muy rápido. Y nuestra invitada especialista de hoy nos lo va a confirmar, es lo mismo. Y es muy loco que nosotras mismas a veces no sabemos cómo viene nuestro cuerpo armado. Y no lo culparía únicamente en nosotras, sino que históricamente hemos visto una falta de enfoque y de estudios en el cuerpo de la mujer. Hoy nos vamos a enfocar en dos temas porque estos episodios son de 1 hora y nos gusta adentrarnos en lo que nos permite llevar conocimiento, pero sobre todo herramientas para mejorar nuestra vida y nuestra salud y que nos dejen algunas preguntas. Así que nos alcanza para 2. Número 1, la transición que tenemos las mujeres en la edad mediana, en donde podemos llamarle perimenopausia, menopausia, posmenopausia y de hecho aprenderemos de qué se trata. Si sigues Fitlosofía, sabes que ya hemos abordado este tema, pero lo importante es que hablaremos de cosas que no se han tratado, seguiremos desmitificando algunos términos, incluso tratamientos médicos súper interesante y hablaremos de SOP, síndrome de ovario poliquístico. Mi invitada de hoy es una experta actualizada, apasionada de la práctica y del estudio y además una gran comunicadora, terminando verán sus redes sociales, que a mí me ha sabido explicar muchas cosas que no sabía de mi cuerpo y aunque afortunadamente no padezco de ovario poliquístico, sé que hay muchas mujeres allá afuera que sí están atravesando la vida con esta condición, a veces sin saberlo. Así que el día de hoy vamos a deshebrar esa información tan importante para poder mejorar nuestra existencia. Así que es para mí un placer tener a una experta y además, como dije, tan actualizada como la doctora Cynthia Dichter. Y como ya es una tradición y costumbre en Fitlosofía, me daré el tiempo de leer estas semblanzas que debo de decir, siempre cortamos, pero que son tan completas. Cynthia es médica cirujana por la Universidad Anáhuac y cuenta con una especialidad en ginecología y obstetricia por el Centro Médico ABC, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y ha desarrollado su carrera profesional con un enfoque centrado en el bienestar integral, vamos a llevarnos esta palabra, en la mujer. Es miembro del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. La doctora Cynthia Dichter ofrece una atención ginecológica integral basada en una filosofía que equilibra lo científico con lo humano. ¿Qué falta hace esto, doctora? ¿Qué falta? Su enfoque holístico considera la conexión mente-cuerpo, la personalización del tratamiento y la inclusión de factores como la alimentación, el estilo de vida y el manejo del estrés, cosas que hemos visto aquí, yo creo que en todos nuestros episodios. Acompaña a las mujeres en todas las etapas de su vida, abordando temas como el parto humanizado, el SOP, que es de lo que hablamos, las terapias con hormonas bioidénticas y la medicina funcional, siempre con un profundo sentido de cuidado físico, emocional y espiritual. Así que, mi querida Cynthia, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Pues, doctora, vámonos a la carnita, como decimos aquí en México, para resolver puntualmente primero el tema de perimenopausia. Pero antes que nada, quiero hacerte 2 preguntas. ¿Por qué crees que el cuerpo de la mujer se ha estudiado tampoco? El otro día te voy a dar un ejemplo. Estaba leyendo una estadística que por ahí que publicó el New York Times que decía que hay más estudios sobre calvicie que sobre endometriosis y que aproximadamente entre el 10 y el 15% de las mujeres viven
con endometriosis, esto afectando su vida con dolor profundo. Y lo mismo pasa a veces con el SOP, que es lo que nos va a ocupar en esta conversación, y ni hablar de la perimenopausia, que se empezó a estudiar tan tarde y que todavía hay tantos tabús, etcétera. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no hay estudios? Desafortunadamente lo que dices es súper real y no nada más en endometriosis. En muchísimos estudios científicos siempre han agarrado al role model como al hombre, ¿no? Como si el hombre fuera el cuerpo perfecto, el cuerpo que hay que estudiar, y vieron a la mujer como, yo diría como secundaria, como ¿Por qué es caro? Como un cuerpo inferior, que no ameritaba tantos estudios, ¿no? Y justo dicen por ahí que si los hombres tuvieran menopausia, y perimenopausia, ¿cuántos estudios no existirían, no? Fue y ha sido un mundo muy machista en muchas cosas, y en la medicina no cambió. Los primeros doctores fueron hombres, los primeros cirujanos fueron hombres, ¿no? Eso también, ¿no? El hecho de que no haya... ahora mucho más, pero que no haya habido tantas mujeres, pues empieza a hablar de los padecimientos de los hombres. Todo aquello que le pasa a la mujer, como bien dices, es secundario y tal vez inferior, porque además no hay nadie que lo refleje o lo refiera, y por qué lo vas a estudiar. Amy Schumer en su stand-up dice que tuvo problemas en su parto y etcétera, y justo ella tenía, por ejemplo, endometriosis, y decía, no es posible que no me podían dar una pastilla, pero hay 25 tipos de Viagra distintos, incluso unos en forma de chicle para que no se vayan a ahogar, ¿no? Sí, la verdad es que es muy loco que no nos hayan dado este lugar y que se haya ido mucho más a la parte masculina. Afortunadamente está cambiando. Sí. Cada vez hay más mujeres en la ciencia, cada vez hay más mujeres doctoras, cada vez las mujeres ocupan un lugar laboral más importante. Entonces creo que hoy se está levantando la voz por todas partes del mundo para que esto empiece a cambiar. Y también se está levantando en otros aspectos, y tú eres parte de esta ola, o por lo menos así lo percibo yo desde donde estoy, de ver a la medicina desde un punto más integral al ser humano, justo como eso, como un ser humano, y también más integral. Y al final de cuentas, tú estudiaste en la estructura de la medicina convencional y sigues usando, me imagino, muchas cosas de esta medicina. Sin embargo, has agarrado de otras áreas cosas que han sumado a tu práctica y la han vuelto mucho más completa. ¿Cómo lo has hecho y cómo llegas a esto? Como tú bien dices, yo estudié medicina en la Anáhuac, la verdad es que completamente tradicional. Después hice mi especialidad de una forma tradicional también. Tengo como toda la base alópata, pero por cuestiones de mi vida siempre también tuve un camino espiritual. Y entonces en mi vida personal sabía que no todo era una parte física. Y entonces en mi camino personal me di cuenta que podía ayudar y sumar mucho más a la vida de la otra mujer si tenía el entendimiento de que éramos mucho más que un cuerpo físico. Y sobre todo lo que a mí me triggerió es que en la medicina la que usamos hoy en día es mucho el parchar síntomas y el resolver problemas. Y este tipo de medicina es una medicina en la que no necesito estar en un problema para buscar una solución, sino lo veo desde qué lugar quieres vivir, desde la optimización de todos los recursos que tenemos para vivir mejor. Además, la esperanza de vida cada vez es mayor. ¿Cómo quiero llegar a ser abuela, no? Yo fui mamá grande. ¿Cómo voy a levantar a mis nietos? ¿Cómo voy a ejercer cuando tenga 60, 70 años? ¿Cómo voy a caminar? O sea, todo esto tiene que ver con muchas más cosas que solamente tapar un síntoma. Yo empecé sobre todo soy obstetra y tengo mi camino en la obstetricia, que son los nacimientos de los bebés, en donde para mí, me toca vivir la parte más mágica de la vida, que son los nacimientos. Para mí claramente no hay nada más ahí una parte física. Obviamente tienes que tener el entrenamiento, la alopatía, tienes que saber qué hacer con las complicaciones, etcétera, pero cuando logras entender que las mujeres también están viviendo un camino espiritual, que están pasando por los momentos más importantes de su vida y lo acompañas desde ese lugar, para mí ha sido, la verdad, un camino mágico. Una transición y un ajuste. Platicábamos justo antes de que llegaras con Maggie, la productora, y hacíamos una reflexión juntas. Ninguna de las dos es mamá,
pero al final de cuentas todos los que pisamos la tierra llegamos por esa razón. Claro. Y hacíamos una reflexión de que socialmente, ¿cómo hemos hecho a un lado, hasta de una manera como despectiva, socialmente, como a las mujeres que maternan, ¿no? Como si, ay, ¿no estás haciendo algo más? O sea, ¿no estás haciendo un Excel mientras haces dedos u ojos? Y se me hace una locura porque siento que esto también nos ha impedido ver la transformación tan impactante a la que es sometida a la mujer, o no sé si sometida, a la que tiene que atravesar la mujer. Leía un libro que hablaba de cómo se reacomodaba el cerebro. Sí. Y me parece loquísimo que no creo que haya otra etapa, otro momento de nuestra vida como seres en donde se tengan que reajustar en tan poco tiempo, además, tantas cosas, empezando por el cerebro, los órganos. Y una parte tan importante que nos han dicho que somos individuos, ¿no? Eso per se eres uno. Y yo veo que todas las mamás que conozco, incluyendo a la mía, nunca vuelven a ser solo uno. O sea, algo sale de ti y sigue siendo parte de ti por siempre. Y como sociedad como que no lo hemos abrazado lo suficiente, creo yo, como para darle la importancia del estudio y del acompañamiento de esto que estás diciendo. Es mucho más que perfecto, ya salió un bebé, esta incubadora, ¿no? Porque a veces así siento que las tratan como, esta es una incubadora, un hornito, ya salió. ¿Qué pasa con esta persona que queda ahí postrada, que todo le cambió y nadie la acompaña a decirle, esto es lo que va a pasar, esto es lo que te sucedió? Y esto también luego veo, y en este podcast también lo hemos hablado, cómo puede traer problemas de pareja cuando decides probablemente maternar en pareja, porque si tu pareja, principalmente si es un hombre y nunca lo ha vivido, no lo entiende tampoco, porque tú no lo entiendes y no sabes lo que pasó y no sabes lo que va a pasar, puede traer como muchos reajustes difíciles que yo he observado desde afuera de, es que, ¿por qué te estás comportando tan diferente? Si tal vez les pasaran una bibliografía de, mira, esto va a pasar. Claro. Sí, entonces, un manual a todos, al que lo va a vivir, al entorno, a la empleadora o el empleador, porque en serio, qué importante sería que si toda la sociedad entendiéramos esto, seguramente nuestro comportamiento sería totalmente diferente hacia esa maravilla que es la única razón por la que estamos aquí, básicamente. Claro. Y a mí me da mucha esperanza siempre que entrevisto gente como tú. Mucha gente es joven como tú, pero también me gusta mucho la gente que se ha permitido haber estado en una medicina convencional 30 años y después decir, justo porque lo vi, lo observé, quiero hacerlo distinto. El doctor Cruham es un gran ejemplo. Siempre dice, como no podía ayudar a la gente. A mí me parece que tienen todavía más mérito, ¿no? Porque te enseñaron algo, hiciste algo tantos años de tu vida y decidir hacer el cambio y ser que va contracorriente me parece fortísimo. Y es padrísimo. Entonces, pues bueno, solo quería sumar un poco de el agradecimiento de tener voces como tú que también llegan. Hoy llegaste corriendo, sé que estás en el hospital y estás recibiendo vidas y luego vienes y nos regalas una hora para explicarnos que se puede hacer también mejor y que si hay algún profesional de la salud escuchándonos allá afuera y que no nada más a quienes somos los consumidores de este sistema de salud, sino quien, como ustedes, pues lo aplican, que pueda despertar y decir, mira, eso no lo había pensado, pero podría ser más. ¿Sabes qué pasa mucho? Que no creo que tampoco es culpa de nosotros como personas o como estudiantes, porque tú dices, yo voy a estudiar esto, yo me voy a ser experto en esto, y esto es lo que me enseñaron. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de nutrición tuve yo en mi carrera? ¿Cuánto tiempo me dieron clases de perimenopausia? ¿Cuánto, doctora? 0. Perimenopausia, 0. Menopausia, 2 horas. ¿No te parece muy loco? Loquísimo. Que eres una médica que va a atender el cuerpo de la mujer y resulta que esto que acabas de decir es interesantísimo. Y resulta que a partir de cierta edad ya no lo vamos a estudiar. Si a ti, que decidiste estudiar esto, ¿no te lo dieron? Justo, hay mucho, o sea, de lo que estabas diciendo, la mujer transita por diferentes etapas en la vida todo el tiempo. O sea, nosotras somos cambiantes cada mes, punto, empezando por ahí. Y seguro ya lo has hablado, pero a mí me apasiona esta conexión que puedes llegar a tener con quién eres en tus diferentes fases del ciclo. Claramente no eres la misma, Denise, cuando estás en tu fase folicular, que cuando estás ovulando, que cuando estás en tu fase lútea, que cuando estás menstruando. O sea, eres cíclica, porque esa es tu naturaleza. Nosotras, a mí me encanta pensar que somos la luna, que somos esta conexión con la naturaleza
como las estaciones y que somos una más. Los hombres sí son más estáticos, sus fluctuaciones hormonales no son iguales. Cuando nosotras nos aprendemos a conocer, sabes que ahorita no te vas a pelear con el del semáforo porque estás en fase lútea, vas a explotar y va a acabar en un caos vial, ¿me explico? Pero si entiendes quién eres, igual, las estudian mucho, nos cuidan mucho embarazadas. Claro, eres las que estás poblando el mundo, ¿no? Las embarazadas son oro molido. ¿Cuánto hay? ¿Cuántos libros? ¿Cuánta información acerca del embarazo? El posparto es otro tema que también ya se está levantando la voz. Yo soy muy partícipe de hablar del posparto y de esta etapa tan abandonada, pero sigue teniendo foco el posparto. Sigue siendo una etapa importante porque es la mamá del bebé que le toca otro embarazo, ¿qué tal? Aunque está abandonado, pero la perimenopausia es como, ya no dejaste sirves de ser importante para el mundo. A ver, ya no vas a procrear porque al final del día a eso viniste al planeta, ¿no? Es tu función. Aunque no es real, ¿no? Hoy en día sabemos que es súper válido las que deciden no ser mamás y que maternen de otra manera, pero es como, ya, estás en perimenopausia, ¿por qué te revisaría el hierro? ¿Por qué me importaría saber si estás cansada? O si no tienes líbido, si pues tú igual ya no vas a tener hijos, ¿no? Tienes toda la razón y creo que esto nos lleva a una perspectiva centrada en un capitalismo, en donde nos centramos también en la hiperproductividad, en donde cuando ya no sirves para el sistema, simplemente ya no sirves y te desechan. Y la mujer socialmente deja de servir y creo que esta idea de ya no sirvo, soy obsoleta, ya no soy funcional, la hemos interiorizado también nosotras. Y esa para mí es la explicación de por qué nos pica tanto o nos negamos tanto a mencionar la palabra menopausia, porque menopausia es igual a caducidad. Y bueno, todo lo que tenga, si le pongo el prefijo peri o pre o lo que sea, de todos modos suena menopausia. Y lo hemos usado además como sinónimos de locura, de histeria, de muchísimas otras cosas, al no entender. Platicaba en otro episodio que tomé un curso sobre hormonas, perimenopausia, etcétera, y esta doctora explicaba que incluso a muchas mujeres que atravesaban por una perimenopausia compleja o una menopausia, las nombraban brujas y las quemaban. Estoy hablando de hace muchos años. Sí. Pero tal vez hoy físicamente no pasa eso, pero qué estigmatizado está. Y cómo nosotras somos las primeras que decimos, ay, no se empiecen a inventar cosas. Eso no existe. Literal, ayer vino una paciente de 56, 57 años al consultorio. Literal, se me salieron las lágrimas de que me decía, es que me impresiona cómo hoy en día tú ya puedes tener una carrera y ser mamá. Entonces yo sigo cómo lo has logrado y te admiro. Porque pues yo en mi época, yo era ingeniera, o sea, me cuenta con una ilusión quién fue. O quién yo era una ingeniera bioquímica que trabajaba en pero bueno, luego tenía mis hijos y entonces tenía que estar con ellos y entonces no podía y entonces no existía toda esta apertura y entonces dejé todo. Y entonces tengo 57 años y mis hijos ya no están aquí y ya no me necesitan. Yo ya no fui quien pude haber sido y además me siento sin líbido, pero reseca, pero débil, pero con fog mental, y tiene 57 años. Y yo veo a mi mamá, que es un Rolls Royce a los 64, que es una mujer productiva, guapa, llena de vida, ¿no? O sea, con suplementación hormonal, y la agarré y le dije, no, por favor, te falta tanto por vivir, la esperanza de vida ya no es a los 65, o sea, antes era como, ok, tenías hijos, ¿no? A los 40 empezaba casi que la perimenopausia, a los 50 te daba menopausia, a los 55 tu bastón y a los 60 ya acababa tu vida. Tal cual, y volvemos a lo mismo, entonces, ¿para qué te voy a estudiar? Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ellen
Gala Nutrition sea patrocinador de Filosofía el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Ahora, esto que estamos haciendo hoy en Filosofía contigo y con todos estos especialistas que nos regalan su conocimiento es justo eso, resignificar la longevidad, la vida per se, cómo la vivimos y responsabilizarnos también de lo que dijiste al principio, que es conozcámonos. Estamos muy acostumbrados a buscar todo en la inmediatez absoluta. Dame algo que me lo resuelva. Y si vas con un experto te dará algo que te apoye, hay que conectar. Me impresiona a mí que la generación de mi mamá vive negada a que la menopausia existe. Cuando el 100% de las mujeres, esto es una realidad, llegaremos a la menopausia, al cese de la menstruación. Claro. ¿No? O sea, no hay cómo. ¿Tenemos qué? Y como se asocia con debilidad, con todo lo que acabamos de decir, se sentían muy fuertes de decir, eso es un invento. Acabo de estar con una especialista en salud mental, mujer de más de 60 años, y en un micrófono abierto dijo, esas son payasadas, la menopausia no existe. Y wow, me quedé así, dije, claro, esta mujer es su sinónimo de soy fuerte, soy mejor que otras, porque a las que les pasó, y esas que lloraban, y esas que no pudieron evitarlo, son la minoría, son débiles. Y creo que es eso, es como el abrazar todo lo que somos sin pena además, y el decir, es poder. Cuando logras conocer tus fases, cuando logras conocer tus etapas, cuando logras conocer que en todo está esta oscuridad y esta luz, esto que se ve tan oscuro también tiene ciertas luces, nada más que no queremos verlas, ¿no? A mí, ¿sabes qué también me pega? Estas mujeres que porque así están educadas, dicen, yo voy a aceptar lo que viene con mi cuerpo. Lo entiendo, me explico, lo entiendo desde un lugar profundo como, bueno, es lo que me toca, como pasar por esta transición y pues quedarme sin hormonas y todo lo que conlleva, o sea, síntomas de entrar en menopausia y decir, ¿por qué voy a suplementar a mi cuerpo o voy a reemplazar a mi cuerpo con hormonas si esto es lo que naturalmente me toca vivir? Ahí me importa mucho que entiendan que desafortunadamente nuestro cerebro primitivo no ha evolucionado a la rapidez a la que ha evolucionado la vida en la que estamos viviendo hoy. Y los requerimientos y la esperanza de vida que eventualmente la vida va a hacer que yo creo que eventualmente tengamos hormonas por más tiempo porque las necesitamos. Entonces, me gustaría que las mujeres que nos escuchan aquí entiendan que no es un tema de vanidad. No es nada más, es que quiero seguir flaca, pero me quiero ver guapa, pero no quiero estar flácida, pero no quiero tener pancita, pero claro que eso es importante porque es parte de tu autoestima y de tu vida y de tu satisfacción, de cómo te comunicas y te comportas hacia el mundo. Pero el tema del reemplazo hormonal es mucho más profundo. Tiene que ver con el cuidado cardiovascular y que no se infarten. Tiene que ver con el cuidado óseo y que no tengan fracturas. De 2 mujeres con menopausia, una va a tener una fractura de cadera. Una. El 50% de las mujeres. Altísimo, porque no están tratando la osteoporosis de la forma correcta. Lo que pasa es que cuando ya llega un punto que estamos en menopausia y ya no tenemos estrógeno, el estrógeno es encargado de en las células óseas que se llaman osteoblastos y osteoclastos, hacer que los osteoclastos que hacen la resorción ósea los modula. Entonces, cuando ya no tenemos estrógeno, ya no hay quien module y entonces el propio cuerpo se empieza a comer nuestro hueso para tener calcio a nivel sérico. Y si además no hicimos lo propio como ejercicio de fuerza, que ahorita hablaremos de eso. Entonces, cuando no tenemos esta hormona, hormonas en general, o sea, llámale estrógeno, progesterona, testosterona, empezamos a parchar. No, es que se le subió el colesterol, pravastatina. No, es que tiene osteoporosis, dale Prolia. No, es que un tema en el corazón, se le subió la presión, dale esto. Y fue una medicina que empezó a parchar, sin ver que al final de todo, justo en quién vienen todos estos problemas. ¿Quién se infarta? ¿Quién se fractura? ¿Quién tiene demencia? ¿Quién tiene Alzheimer? ¿La de 20? ¿La de 30? ¿O la que tiene menopausia? No es solo un tema de vejez y de tiempo, es un tema hormonal. Entonces, si yo no quiero tener el Alzheimer y la demencia senil que tiene mi abuela hoy en día,
me tengo que reemplazar. Si yo no quiero tener la osteoporosis que tiene mi familia, me tengo que reemplazar. Si yo quiero dormir bien y no tener una depresión porque se deprimió la de 50, ya es que nido vacío, fíjate, se fueron sus hijos de su casa y entonces todo coincide con una etapa de la vida, ya no tengo ilusión por vivir, pero nadie les ha dicho que no son ellas. Es el mayor porcentaje de personas que desafortunadamente cometen suicidio está en ese espectro de mujeres de esa edad. Y no nos hace el clic y queremos todo asociarlo con lo que dices, nido vacío. Es que está triste. Es que fíjate que como nunca se realizó de manera personal. Exacto. Y a veces está a la mano de, como bien dices, un reemplazo. En respuesta a estas mujeres que las estás invitando y que me parece fenomenal a que no se cierren a las oportunidades y que digan, esto es lo que viene con mi cuerpo y para qué es. Yo les diría, es lo mismo para mí que ¿por qué te tapas la muela? Pues, exacto. Pues ya, o sea, ya se te acabó, ya carie, ya todo, ¿no? Pero ahí vamos al dentista y reemplazamos los dientes. Y luego lo mismo pasa con otras cosas a las que sí estamos acostumbrados, ¿no? Oye, mi corazón ya no funciona igual. Pues tienes una pastillita para qué tal. ¿Por qué? Porque queremos calidad de vida. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que este sistema hormonal pues también puede... Porque también ha sido un tabú social, Denise. También si desde chiquito te están diciendo hormonas igual a cáncer, hormonas, ¿no? O sea, si te meten una idea tan arraigada y profunda, yo tampoco culpo a todos estos doctores que aprendieron de un mal estudio y no fueron más allá. A ver, ojo, nada de esto que estoy diciendo yo lo aprendí en mi carrera. O sea, tuve que hacer básicamente y sigo estudiando porque esto sigue en cambio constante y porque es algo que me interesa y que la vida me ha llevado ahí, que me apasiona y sigo en aprendizaje y en nuevos protocolos de qué es lo mejor y van a seguir saliendo cosas, como le digo a mis pacientes, estamos renovando todo el tiempo con los nuevos estudios, pero no, o sea, no culpo que haya un tabú tan grande. Qué bueno que existen estos espacios para que más médicos se abran, escuchen, vean, aprendan, revisen otros estudios. Se cuestionen, por lo menos. Vámonos un paso atrás, que aunque mucha de la audiencia que escucha filosofía tal vez ya lo sabe. ¿Cuál es la diferencia entre perimenopausia, que cada vez está más acuñada? Muchos lo están usando nada más para vender, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre perimenopausia y menopausia? Mira, perimenopausia es la transición desde que empieza a haber un declive hormonal hasta el cese de nuestro periodo, que es la menopausia. O sea, menopausia, una mujer que tú le puedes llamar menopáusica es una mujer que lleva un año sin menstruar. O sea, esa es la clásica, o sea, esa es la definición correcta. Digamos que tienes tu día de graduación cuando ya puedes decir, ya soy menopáusica oficial, pasé un año sin menstruar. Sin menstruar. Correcto. Porque justo en otro episodio nos explicaban, y si duraste 3 meses sin menstruar y de repente regresa, perdón, pero no has llegado. No has llegado, o sea, eres perimenopáusica. Sigues en perimenopausia. Y la menopausia, entiendo, tú me corregirás mejor si no, que sucede entre los 50 y 55 años en términos generales en el mundo, ¿o cómo está? En términos generales en el mundo. En México la media es 51. México y Estados Unidos la media es 51. Okay. Algunas más, algunas menos. Pero perimenopausia... ¿Cuántos años antes es? O sea, nada es una regla, pero más o menos empezamos a estar perimenopáusicas desde los 35. Y yo sé que esto les va a generar muchísimo estrés y miedo y qué horror. Y muchas de las que nos escuchan tienen arriba de 35 años. Yo también, ¿no? Y eso no significa que chance no quiera otro bebé, o sea, tranquilas. Pero sí es una realidad que después de que, mira, a partir de los 30 años empieza a haber un declive de testosterona, ¿ok? Que aunque se habla poco de esta hormona, es una hormona importantísima en las mujeres. La mayoría de nosotros no sabemos que tenemos más testosterona que cualquier otra hormona en nuestro cuerpo. ¿Sabías? Como mujeres. Sí, como mujeres. Wow. O sea, sí, nuestra hormona timón es el estrógeno, esta es como la hormona femenina, pero en cantidad tenemos más testosterona que estrógeno. Y desde los 30 empezamos a perder testosterona. Eso hace que empiece a disminuir nuestra capacidad de generar masa muscular, nuestro líbido. A ver, ¿cuándo estás más caliente, por decirlo así? Pues de puberta, ¿no? Totalmente. Adolescente, que quieres estar todo el día con tu novio 24/7 y empieza a haber un declive a los 30. No es que
no es que ya te cansaste de tu relación, ¿sabes? Es que realmente es un tema fisiológico. Luego la siguiente que empieza a declinar es la progesterona. A partir de los 35 los niveles ya no son tan altos. También por eso va de la mano el tema hormonal con, o sea, muchas cosas, pero con la fertilidad. Y luego y empieza a haber este declive de estrógeno. Hasta que, y esto es perimenopausia, algunas tienen síntomas ligeros, algunas mucho más fuertes, algunas casi ni lo sienten, pero va habiendo un declive, va habiendo un vaivén hormonal. A veces los ciclos empiezan en algunas a cortarse, a ponerse irregulares hasta que empiezan a alargarse, hasta que un día llegas a los 51 y ya. Entonces, la perimenopausia básicamente es una transición que no es lineal. Correcto. ¿No? En donde nuestras hormonas están cambiando. Sí. Nuestro cuerpo se está viendo impactado de alguna manera por estos cambios y que puede suceder por números que diste hasta 15 años antes de que venga esa graduación de la menopausia. Perfecto. Y eso nos llevaría justamente a hablar de gente que podría tener 35, 36 años. Pero cuando estas mujeres escuchan eso, piensan, a mí no me hables de menopausia, me estás diciendo que estoy menopáusica si acabo de tener mi primer hijo y quiero tener 2 más. No. Esto no quiere decir que dejas de estar en tu edad reproductiva o en tu etapa reproductiva. No. Es decir, me puedo seguir reproduciendo y estar teniendo cambios en mis hormonas, 100%. ¿correcto? Y estamos ahorita y como tú dices, hay una revolución ahorita el tema, o sea, Oprah Winfrey está hablando del tema, ¿no? O sea, está habiendo literal una revolución mundial en Estados Unidos, en Canadá, se están levantando las mujeres para tener más información del tema. Y no es que quiera que tomes hormonas a los 35, a ver, ojo, no va por ahí, ¿no? O sea, el balance hormonal no es solamente un reemplazo hormonal. Y se los digo siempre a mis pacientes, a ver, yo no nada más te voy a dar hormonas, y ahí está, y ahí ya te curé casi, y ya te vas a sentir perfecta. Es todo. Y tú y yo hemos estado en mismos espacios donde sabemos que, claro, las hormonas van a ser de la pirámide casi que la base, pero cómo duermes, cómo manejas tu estrés, cómo te nutres, cómo generas tu masa muscular, cuánto ejercicio haces, cómo te relacionas con la gente que te rodea, cómo te conectas con tu yo soy, con tu parte más interna. No es un quick fix tampoco. Justamente, y eso es de lo que hablamos siempre. Le llamamos estilo de vida, pero es justo cómo te relacionas con tu entorno y cómo te vives a ti y en ti. Y justo queremos este quick fix. Y a mí me da un poco de tristeza que a pesar de ver esta revolución de la que hablas, que me encanta, y nosotros en FIT hicimos un curso que se llama PeriFit, lo que me da tristeza es ver que son mujeres que probablemente ya son post-menopausia. O sea, ya vivieron eso. No sé qué edad tenga Oprah, pero me imagino que tiene más de 50 años, ¿no? Sí, claro. Y me parece increíble que levanten la voz y que puedan buscar soluciones y reemplazos y etcétera. Pero qué padre sería que pudiéramos conectar desde antes con nuestro cuerpo y pudiéramos mejorar incluso nuestro estilo de vida en lugar de, pues sí, ya llegué aquí y esto está de la fregada, pues ahora sí, ¿qué hago, no? ¿Qué tan importante es la prevención y la conexión con nuestro cuerpo antes de llegar a esta graduación? Me parece full importante. Me parece que es importante que te conozcas desde que vas a empezar a menstruar, desde que estás en tu etapa de fertilidad, porque, y lo platicábamos tú y yo antes que tuvimos 2 minutos para hablar, ¿por qué las chavitas les dice el doctor, tómate estas pastillas anticonceptivas y ni se cuestionan y dicen, sí, claro, me voy a meter estas hormonas sintéticas 10 años, ni sé qué es la ovulación, ni me importa, ni voy a conectar con mi cuerpo y luego voy a tener un hijo y luego otro y luego pues ya me siento de la fregada y entonces luego entra la perimenopausia, pero nunca supe quién era yo, cómo eran mis ovulaciones, a qué niveles de estradiol llegó mi cuerpo, si ovulaba, si no ovulaba correctamente. O sea, como que siento que por mucho tiempo se vivió en una nube de información, como de seguir como burrito lo que todo el mundo hacía sin realmente saber dónde estabas parada. Hay millones de síntomas relacionados a toda esta parte. Entonces, para mí que hoy llegue una mujer de 36 años y me diga, Cintia, vengo porque ya terminé de tener a mis hijos,
ya no me pelan mucho mi doctor porque pues ya, ¿no? Ni estoy embarazada, ni tengo urgencias, ni todo bien conmigo, pero quiero estar óptima, pero quiero saber cómo están mis niveles de hierro, pero cómo están mis niveles de vitamina D, pero cómo puedo optimizar cuántos gramos de proteína tengo que comer para seguir generando masa muscular. ¿Es verdad que me voy a fregar mi riñón o es todo un mito? No, o sea... Porque esa es otra. O sea, en el momento, las mujeres que decidieron tener hijos, que no quieren tener hijos, y quienes decidimos que no, o por cualquier razón no tienes, como que en el consultorio de ginecología es como, ok, pues te hago el Papá Nicolau y pues checo que nunca te dé cáncer. Ya no hay mucho más que hacer. Es muy fuerte cuando lo que tú dices, ¿por qué partir de la perspectiva de la enfermedad y no de la salud? Ahora, quiero entrar en el tema de las hormonas, porque has mencionado varias veces hormonas, reemplazo hormonal, el mito y el estigma que hay alrededor. Y sí, antes de esto, hacer esta observación de los anticonceptivos, porque mucha gente está asustada con las hormonas en otra etapa de la vida, hablando de perimenopausia, si es que se requiere. Pero tienes toda la razón. Como don doctor, que así le dice mi ginecóloga a este sistema de el doctor dijo, nadie cuestione, ¿no? La relación paternalista. Esta relación paternalista de don doctor dijo que te tomaras los anticonceptivos es muy fuerte porque nadie lo cuestiona. Y entonces estás dando hormonas sintéticas muy diferentes a las que genera nuestro cuerpo. Con dosis mucho más altas que las que serían entre el reemplazo en tu menopausia. Con dosis, exacto. O sea, eres una persona en su adolescencia con un trancazo de hormonas porque así fueron. El otro día estaba viendo que los últimos estudios bien profundos que se hicieron en anticonceptivos, no quiero mentir porque ahí alguien saldrá, pero creo que fueron antes de los 80s. O sea, así de vamos a meternos a ver y las dosis siguen iguales. Y en otro episodio, no sé por qué me ha tocado tanto compartir esto, pero compartí mi entrada al mundo de los anticonceptivos fue, me voy a estudiar a Inglaterra, llego a la universidad, nos hacen, podías pasar al área médica, te hacían estudios, todo lo que quieras. Y llego ahí y me preguntan, ¿tienes novio? Sí. ¿Te quieres embarazar? Pastilla. No. Ok. Como sistema, pues supongo que lo que menos querían era que los estudiantes y más extranjeros nos embarazáramos, ¿no? Porque ya tienes ahí otro ciudadano. Y me dicen, ay, perfecto. La doctora, una médica, me dice, te voy a dar una maravilla. ¿Nunca más te va a volver a dar un cólico? Estos 2 barros que tienes, porque traía 2 barros, se te van a quitar. Vas a ser muy feliz y se va a acabar el miedo. ¿Tienes miedo de quedarte embarazada? Y yo pensaba, sí, claro. O sea, imagínate vivir fuera de mi país estudiando y regresar con una sorpresa a mi casa. Era algo que, por lo menos en mi generación, era uno de los grandes miedos, ¿no? Claro. Era de los grandes miedos de, híjole, no quiero que me pase. Siento que hoy en día mi mamá se arrepiente. Que ya, ¿qué hubiera pasado? Pero bueno, el chiste es que y me dan estas pastillas y en eso me engancho años. No tenía ningún padecimiento, no tenía absolutamente nada, era un tema preventivo. ¿Preventivo para quién? Preventivo para el sistema, con nula educación. No me dieron ni un panfleto para explicarme cuáles eran los efectos secundarios que podían pasar. Y después de muchos años adentrándome en el mundo de la salud, empecé a entender que incluso cambios que pasaban en mi cerebro podrían ser a causa de esto. Y los riesgos inminentes que tiene el haber consumido tantos años algo que alguien te dijo que no tenía ningún posible impacto y que además las dosis estaban bien poco estudiadas, bla, 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 bla. Y entonces eso sí es como, sí, dénselo a mi hija de 14 años que tiene un barro, ¿no? En lugar de ir al centro. Pero a mí, que me está cargando y que me lleva a la fregada, ni siquiera lo quiero investigar. Dicho lo anterior, ¿cuál es la diferencia entre estas hormonas sintéticas, como las que vienen en los anticonceptivos y como las que luego están dando en muchos consultorios médicos en la etapa de peri, y las hormonas bioidénticas de las que tú hablas? Les explico. La diferencia entre y voy a hablar de la etapa de perimenopausia y menopausia, las otras también son sintéticas, pero existe la terapia de reemplazo hormonal sintética y la terapia de reemplazo hormonal bioidéntica. ¿Ok? Y voy a ser súper franca. La bioidéntica no es full natural, orgánica. No es verdad tampoco, ¿eh? Sí viene de sources, de fuentes mucho más naturales, que son wild yam, que es camote y soya. Las otras, las sintéticas, vienen de orina de yegua, la mayoría. Pero aunque la bioidéntica también obviamente tenga que tener unos compuestos sintéticos, porque si no, no habría manera.
tienen diferencias muy puntuales. Se llaman bioidénticas porque sus moléculas químicas son mucho más parecidas, casi idénticas a las moléculas hormonales que tenemos nosotros, que no son iguales a las que tienen los animales en estas hormonas sintéticas. La otra diferencia que a mí me parece brutal es que las hormonas sintéticas son una dosis y pueden estar en un anaquel 6 meses. Tú te vas a tomar algo que lleva ahí 6 meses ahí guardado en un cajón, no importa cuántos años tienes, cuánto pesas, cuáles son tus requerimientos, cómo están tus laboratorios, para hacer lo mismo para ti cuando tengas 50 que para tu mamá que tiene 70. ¿Ok? Las hormonas bioidénticas están hechas a precisión y personalizadas. La dosis que vas a necesitar tú va a ser por tu estilo de vida, tu peso, tu talla, tus laboratorios, tus necesidades, y están frescas. Las hacen frescas todo el tiempo. A mí me da mucho más confianza saber que me estoy poniendo algo fresco, ¿no? Que es mucho más similar a mi cuerpo, a que me estoy poniendo algo que dice fecha de caducidad en 5 años. Pero las hormonas sintéticas, que eran las que se conocían, y las hormonas en general, en esta etapa de la vida, se han relacionado muchísimo con cáncer de mama. Y ese es el miedo que todas las mujeres tenemos, porque además es el cáncer más preponderante y conocido, parecería, por lo menos tú ahorita nos dirás, en las mujeres. ¿Cómo nace este estigma y por qué sigue persistiendo? Mito full, y seguramente lo vas a tocar muchas veces, y me han oído a mí decirlo muchas veces. Existió un estudio hace más de 20 años, que es el WHI, donde estos... Y, ¿verdad? Sí, exacto. El Y o el WHI, exacto. Que relacionaron este reemplazo hormonal con cáncer de mama. Muchos años después, y varios estudios después, los mismos que hicieron el WHI salieron y dijeron, no, perdón, estaba mal, nos equivocamos, discúlpenos, había fallas en el estudio, la población no era correcta, las hormonas que usábamos no estaban correctas, o sea, fue un estudio completamente mal hecho. Pero ¿qué crees? Ese ya no salió en el New York Times y no se hizo un primera plana que todo el mundo vio. Entonces la gente se quedó en un estudio mal hecho con un miedo basado en algo erróneo que dice, no, hormonas igual a cáncer. Y desafortunadamente la mayoría de los médicos, en vez de ir un poco más, buscar un poco más, dicen, no, ¿yo para qué me meto en problemas? Yo no le voy a dar esto, porque si le da cáncer a mí me meten al bote casi. Entonces, pues ya, que viva su menopausia como mejor pueda, que se tome un tecito. Totalmente. Y los que dicen, yo sí le voy a dar hormonas, pues entonces están como, este me va a matar de cáncer. Entonces es como una pelea, no una pelea, pero es difícil para la paciente. A mí me pasa, oye, Cintia, es que yo fui con mi doctor tradicional y me dijo que ni de loca, que cómo me voy a poner testosterona, que eso es para hombres, ¿no? Y la verdad, interesantísimo, yo acabo de regresar de un simposio de hormonas bioidénticas, en donde al final las conclusiones de ginecología obstetricia, o sea, como de la Asociación Médica Gringa, es, no importa cuáles te vas a poner, casi, o sea, si son sintéticas o bioidénticas, eso ya elíjole tú, pero por Dios, ponte algo. O sea, imagínate lo importante. Ahora, yo y cada quien tomará sus decisiones. Soy mucho más partícipe de las hormonas bioidénticas, hacen mucho más sentido para mí y en mi práctica, y es como trato a mis pacientes y a mi familia. Tengo 4 abuelos y los 4 tienen hormonas bioidénticas y 2 papás con hormonas bioidénticas. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, por supuesto. Y muchos pacientes y yo misma, o sea, yo arriba de los 30 la mayoría necesitamos testosterona, o sea, punto. Y hay esta pelea, esta discordia, pues, entre los tradicionales y los no tradicionales o funcionales o integrativos o como les quieras llamar, porque la FDA dice que no está realmente aprobadas las hormonas bioidénticas. Pero les explico por qué. La razón, sí aprueba la hormona bioidéntica, lo que no aprueba es el vial. Porque dice que tú te vas a poner un pump de crema, ¿cómo vas a medir si fue un poquito más o un poquito menos? ¿Cómo vas a medir si es algo que es manufacturado, casi artesanal, que realmente tenga la dosis que tiene? Entonces tiene ahí un pequeño cambio de dosis que lo que realmente te van a dar en una pastilla sintética perfectamente medida. Si ese microcambio es la cosa por lo que el FDA no lo acepta, so be it. Sí, claro, un poquito más, un poquito menos, que muchísimo más, pero certificado. Imagínate la complejidad
de tú hacer estudios en mujeres con miles de dosis. Es súper difícil. Obviamente, para tú hacer un estudio científico que esté que tenga, o sea, toda la estructura que necesita tener un estudio para ser aprobado, tienes que tener la población, la misma dosis, la que no lo toma, el control, Imagínate si yo te estoy hablando que las hormonas bioidénticas son lo que tú necesitas en tu dosis, en tus laboratorios, ¿cómo van a sacar suficientes estudios? Eso es súper complejo. Y déjame jugar al abogado del diablo. Sí. Las hormonas bioidénticas, como bien dices, es por la dosis y la FDA y etcétera, ¿no? Que justo aquí siempre decimos, cada quien es dueño de su cuerpo y decidirá qué hacer. Y aquí se trata de cuestionarnos, no de decirte qué hacer. Pero, jugando al abogado a la abogada del diablo, ¿quiénes son los que hacen y manufacturan las hormonas sintéticas? Esta industria farmacéutica millonaria. Que claro que no le va a convenir ni un poquito. Con tanto control que siempre se ve como una pisada fuerte de estilo de vida. No, bioidénticas no sirve. Aquí sigamos manufacturando como siempre lo hemos hecho, aumentando los precios de manera loca para que podamos venderte lo mismo de siempre como lo hemos hecho. A pesar de que sin ser médica, lo que sí puedo observar es que nunca habíamos tenido más conocimiento de la salud y de nuestro cuerpo y nunca había habido tanta enfermedad, ¿no? O sea, entiendo que la expectativa de vida y que otras enfermedades y tal, pero... Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. Lo que nos está al final matando hoy en día como población son las enfermedades degenerativas. Es la diabetes, es la hipertensión, son los infartos, son los CVCs. Entonces, obviamente a la farmacéutica no le conviene dejar de vender tratamientos para diabéticos. Eso los hace muy millonarios. Muy millonarios, muy. Quiero que me digas algunos de estos síntomas comunes que quien nos esté escuchando y tal vez es su primer acercamiento o segundo y dice, ya había escuchado esto, pero no sé si estoy. Podría tener un despertar de decir, yo tengo esos síntomas y podrían estar relacionados con esta transición de hormonas llamada perimenopausia. Ok, los síntomas más comunes en perimenopausia o ya menopausia, porque cada quien los vive distintos, son los famosos bochornos, que no todas los tienen que vivir. Es falta de libido, falta de energía, como esta falta de ganas de vivir, ¿no? O sea, como depresión, cansancio, apaga, tristeza. Irritabilidad, sudoración, piel seca, caída del pelo, uñas frágiles, pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular. Me cuesta más, estoy comiendo la proteína que según yo debería de estar comiendo, hago ejercicio y no veo estos cambios. El reacomodo de la grasa, esta redistribución que está muy loco, pero que se empieza a acomodar entonces en el abdomen, pero ya se me fue de la cadera, o sea, pierdes muchas veces esta forma de reloj, las piernas son más delgadas, no lo entendemos, pero hay una correlación directa, o puede haber, con las hormonas en esta etapa. ¿Por qué? Claro, totalmente. Lo que pasa es que cuando estamos en un periodo que sí tenemos hormonas, justo el estrógeno es el que se va a encargar de redistribuir correctamente nuestra grasa. Se va a encargar del metabolismo de nuestro colesterol. También por eso en los marcadores de los laboratorios empezamos a elevar el colesterol. Y esta grasa la empezamos en vez de distribuir correctamente en las nalgas, en las pompas, en las piernas, empezamos a tenerla en a nivel de abdomen, a nivel central, que no nada más se ve fea. Además, es la grasa más peligrosa para enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, es un tema hormonal, ¿no? Es que dicen, como tú bien dices, llega la paciente y dicen, es que Cintia, ¿cómo lo mismo? Hago el mismo ejercicio que he hecho toda la vida y pues esta panza no me la quita ni Dios Padre. Y no estás loca ni tampoco sola, que era parte de nuestro eslogan del Perifit, porque cuando empiezas a hablar de esto y le quitas nada más la palabra edad, porque esa es otra, pues es la edad. Pues ya es la edad, todos estamos acostumbrados a ver a la viejita que tiene muchísima pancita como si estuviera embarazada y pues así debe de ser, ¿no? Y cuando le empiezas a poner
palabras correctas, te empiezas a dar cuenta que muchas podemos padecer de lo mismo y que puede haber una solución. Más allá de lo estético, que aquí nunca satanizamos lo estético, pero siempre como consecuencia de la salud. Claro. Eso es toda la diferencia. Sí, mira, al final, muchas podrán llegar por decir tengo pancita, pero va a repercutir y va a tener un impacto en tu salud mucho más fuerte. Y todo viene de la mano con que empieza también a haber una pérdida de masa muscular porque empiezan en la perimenopausia a disminuir estas hormonas. Entonces, acuérdate, y tú sabes esto mejor que yo, que nuestra masa muscular va a dirigir, o sea, va a ser el quien diga cuál es nuestra quema calórica basal, ¿no?, del día. Entonces, si tengo menos masa muscular, requiero menos calorías en el día, como lo mismo, hago el mismo ejercicio, pero necesito menos calorías en el día. Por lo tanto, empiezo a subir de peso y no entiendo por qué. Háblame de mi mero mole, de la importancia del músculo esquelético, de la masa muscular en esta etapa. Te quiero contar algo que me voló el cerebro. Hace poco estaba justamente en un congreso y estaban definiendo el músculo. Ubicas que hace los últimos años han dicho que el intestino es como el segundo cerebro, que es real, ¿no? De toda la importancia que tiene a nivel serotonina, a nivel hormonal, de todo lo que hace nuestra microbiota para nuestra salud. Estaban definiendo el músculo como un órgano endocrino que está completamente relacionado con nuestras hormonas y con nuestra salud en general, y me pareció importantísimo porque siempre decimos, ¿cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu corazón? Háblame de tu cerebro. ¿Quién te dice cómo está tu músculo? Sin saber que la clave de la longevidad buena, o sea, de llegar a una vejez saludable, va a estar en tu masa ósea y en tu masa muscular. ¡Pum! Y eso no lo vas a poder arreglar a los 60 años. Eso lo tienes que trabajar desde que tienes 20. Tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Gabrielle Lyon, que es de estas precursoras de todo el tema de la medicina centrada en el músculo, y justo hablaba de eso. Hablaba del músculo como un órgano endocrino y hablaba de que muy pronto ya no nada más estaremos midiendo el porcentaje de masa muscular, sino la salud y el estado del músculo, con cuánta grasa tenemos dentro de este marmoleado del músculo como órgano endocrino, y es una locura. Wow. Entonces creo que estamos abriendo la puerta para algo que nos vuelve a regresar al todo está unido, todo claro. En el cuerpo importa, pero en esta etapa que podemos perder más masa muscular por la edad y por la transición de hormonas, me parece que sí, la conclusión es músculo. Definitivamente, o sea, creo que de los consejos más importantes que yo le tengo que dar a mi paciente en la receta es formas de cómo mantener y poder seguir generando masa muscular, cuántos gramos de proteína al día. Quiero desmitificar aquí que mucha proteína va a dañar tu riñón, está súper estudiado que eso no es real, por favor, tranquilos, digo, no se tienen que comer 10 vacas, pero sí necesitan echarle ganitas para tener suficientes gramos de proteína y hacer ejercicio de pesas, por favor, para seguir creciendo esa masa muscular. Algo que me ha funcionado mucho con mis pacientes y se los paso al costo es compren el Waist Vest. Sí, este chaleco de peso que además lo puedes ir cargando conforme va pasando el tiempo y tienes más capacidad. Háblame de la nutrición, hablaste de la proteína, pero en esta etapa, en esta transición, ¿qué debería de prevalecer en nuestra nutrición, en nuestra alimentación diaria? Debe de prevalecer mucho, para simplificarlo, una dieta mediterránea, ¿sabes? O sea, debemos de tener muchas como proteínas magras buenas, grasas buenas, que son, acuérdate que la grasa va a ser la base de las hormonas, van a ser al final los bloques más importantes. Entonces, aceite de oliva, nueces, almendras, mucha diversidad en los colores de nuestras frutas y nuestras verduras, estar cambiando, no agarrarnos con una misma rutina, modificar nuestros alimentos. Entonces, muchas verduras, frutas, semillas, grasas buenas, proteínas magras, carbohidratos integrales, no restar ya, eso ya dejó de estar de moda, please. O sea, no resten un grupo de alimentos en cero sus dietas. Cero dietas restrictivas, y menos en esta etapa, ya no tiene de verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Obviamente no te comas 4 tazas de arroz integral, pero sí medio, sí una.
Sí, o lo que te necesites, toque de acuerdo a tus requerimientos, ¿no? Porque además necesitas la energía. Una dieta lean, clean, antiinflamatoria, una dieta que va a ir acorde con, que va a ayudar a todo el proceso que estás viviendo para que te sientas al 100. Tratar de quitar, está de más decirlo, pero tratar de quitar toda la comida chatarra, todos los refrescos, todo lo que solamente nos va a inflamar y no nos va a sumar en nutrición. Sobre todo porque lo que sí he llegado a entender de estudiar este tema es que innegablemente en esta transición y en lo que le atinamos, pues el cuerpo se vuelve menos optimizador. O sea, la máquina ya no está nueva. Y creo que eso es lógica. O sea, si lo comparas justo con una máquina, con un automóvil, pues esto es lo que sucede. Ya no es como cuando estaba nueva. Entonces, todos aquellos agentes estresores o de inflamación, como acabas de decir, la comida chatarra o el estrés, que quiero hablar de esto, pues al final de cuentas tal vez tu cuerpo ya no puede procesarlo tan fácil, lidiar con esto tan fácil. Entonces, hazle la vida fácil a tus órganos. Muchas amigas mías me dicen, ay, es que eso de que nos digan que ya no podemos alcohol. Bueno, es que yo me tomaba varias y dormía como una piedra en un sueño recuperador y me levantaba y hacía ejercicio a los 20. De repente, tú sabes, sin mentirte, que te echas una o dos y aún así duermes nada. No duermes. Te quedas dormida rápido, pero después te levantas porque además sabemos que el alcohol, que ya, o sea, ya tratar de defenderlo ya me parece ya absurdo. A mí de verdad la gente que toma, no sé cómo defenderla. Ya no lo vamos a defender. Hagan lo que quieran, pero ya no lo vamos a defender. Y en este proceso te la estás poniendo más difícil, ¿no? En esta transición al hacer cosas como estas. Y por eso me gustaría llegar al estrés. Vemos muchas mujeres que se podrían considerar jóvenes en sus 30s, jóvenes tal vez para esta transición, negadas, como ya dijimos, a mí no me puede estar pasando, pero con vidas súper estresantes, trabajos demandantes, lo que influye el entorno, la casa, la vida, los hijos, innegablemente el peso de un sistema que ha puesto requiere tanto. La productividad en la salud de las mujeres. Y esto es una conclusión que a mí nadie me va a mover ahorita. Si no hablamos y cambiamos como sistema, la verdad es que mucho lo seguimos cargando en el cuerpo y en la salud de las mujeres. ¿Cómo influye? A mí me parece un pilar de la salud fuertísima. Justo ayer subí una información de cómo afecta el estrés crónico en cada uno de nuestros sistemas, en nuestro sistema nervioso, en nuestra salud en general, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestros niveles de inflamación. Pero también me parece que es durísimo decirle a alguien, pues no te estreses, fíjate. ¿Y cómo le hago, no? Si soy mamá, tengo 2 hijas, pero además soy ginecóloga, pero además bajo a Polanco, pero además soy overachiever, pero además, o sea, está bien difícil. Entonces, no se trata de no estresarte, porque eso está básicamente imposible, sino de qué mecanismos tienes todos los días para restaurarte a pesar de los niveles de estrés que manejas. Porque el estrés puede, que esta era mi pregunta, perdón, puede acelerar esta perimenopausia, esta menopausia. Puede acelerar muchas cosas, sobre todo se va a afectar a nivel de los telómeros. O sea, hay un envejecimiento más rápido, va a haber una resistencia a la insulina más rápida que va a afectar a todos los órganos en general. O sea, básicamente nos va a dar en la torre de muchas maneras. ¿Y cuáles son estos mecanismos que tú podrías recomendar para tener un mejor sorfeo? Cada quien tiene que encontrar el suyo, pero si te doy 5 ejemplos básicos, puede ser desde salir a caminar 10 minutos en la mañana sin ver el celular. Me levanto y soy persona antes de persona celular y camino, que me pegue el sol, que realmente absorba vitamina D, que haga grounding en el piso, grounding en el pasto, tocar y ver un poco la naturaleza. Sí, para los que nos están escuchando y que no saben qué es grounding, es este contacto con la naturaleza, que puede ser desde descalzo, tocar la tierra, el pasto, el mar, abrazar un árbol, que para muchos es difícil por el contexto en el que viven, claro, pero ver el sol. Vamos a ver más, o sea, vamos a dar más opciones, ¿no? Se vale meditar, ¿no? Que no para todos es fácil, pero estas meditaciones guiadas, estos 10, 15 minutitos antes de dormir que como que te conecten y te restauren. Yo a veces lo hago a la mitad de la consulta cuando me siento sobrepasada de que ya había 15 energías diferentes y necesito seguir dando. Claro. Necesito como yo solita recargarme para poder seguir dando, si no me desgasto. Claro.
Muchos no saben meditar y se vale. Hay otro mecanismo que me parece que está subutilizado, que es la respiración. Hay N técnicas de respiración que nos ayudan, y está científicamente comprobado cómo a nivel de nuestro heart rate variability, de nuestro ritmo cardíaco, cómo todo mejora muchísimo. Vamos a hacer otro episodio de este famoso HRV, ya después lo explicaré, no se claven, pero sí qué importante es cómo se regula nuestra frecuencia cardíaca y nuestro manejo del estrés al utilizar la respiración, que volvemos a lo mismo, es una herramienta que viene de cajón en la máquina perfecta, nada más que el ruido externo es tanto que se nos ha olvidado respirar. Y es que también leer, o sea, lo básico, lo más tonto, agarrar un libro y sentarte a leer también te relaja. Hay gente que le gusta pintar. Yo le digo a mis pacientes, cómprate un libro de mandalas y pinta mandalas y ponte unos audífonos y busca la vibración del amor en Spotify, que es 5H Hz, ¿sabes? Es 528, no me acuerdo exacto, luego te la paso. Y te conectas con esta onda que a nivel de tu cerebro va a hacer que se calme todo y te pones a pintar. O te pones a hacer journaling, que es poderosísimo, que es una técnica que se trata de escribir y soltar. Antes de dormir, agarras tu computadora si no quieres escribir a mano y y empiezas con una tontería y acabas en cuando eras chiquita, pero así es impresionante. Sueltas, delete y te vas a dormir. Y está. O sea, hay como muchas formas. Hay gente que cocinar, ¿no? Lo regresa a su Básicamente el conectar, el soltar pantallas, el aprender a decir no. O sea, creo que una carga importante de estas mujeres es que decimos que sí a todo. A todo. Y nos hemos creído la mentira de que podemos con todo. Y el sistema se ha creído que sí es verdad. Y probablemente sí, pero a costa de nuestra salud y de nuestra vida. Y no es coincidencia que las mujeres somos mucho más propensas a desarrollar una enfermedad cognitodegenerativa, autoinmune y todo lo que tú ya sabes, doctora. Y a mí me parece que es el resultado de que hemos logrado hacer más actividades, pero no ha habido una redistribución de la carga de trabajo y como empezamos este episodio, ¿no? Al final de cuentas, bueno, eres mamá, pero eso es X, no está pasando nada, ¿no? O sea, tú vente y aquí haz 3,000 cotizaciones y Exceles mientras estás haciendo ojos y piecitos. Eso es aparte. Y creo que eso pues ha tenido un alto costo y a mí me gustaría mucho que con voces como la tuya, que están visibilizando la maravilla que es, por ejemplo, un nacimiento, pero también el impacto en el cuerpo de la mujer, podamos cuestionarnos más, porque solo así vamos a avanzar. Este episodio tiene como objetivo tratar varios temas, lo cual me parece muy ambicioso. Quiero solo tocar por encima otra de tus áreas de especialidad sobre las que haces tanto contenido además y de la que yo he aprendido tanto, no tenía idea, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y aunque no vamos a terminar, obviamente, la promesa que sí puedo hacer, y si tú aceptas, es que empecemos con lo básico, como para que la gente diga, uy, tal vez yo tengo eso y ni siquiera sabía. Y si aceptas, regresa a hacer otro episodio donde le entremos en forma a eso. Claro que sí. Buenísimo. Después de mi última certificación con la doctora Stacy Sims, los adaptógenos se han vuelto la base de mi suplementación. Pero no todos los adaptógenos, estas plantas resilientes que nos ayudan a sentirnos mejor, son iguales. Y por eso hoy tenemos como patrocinador del podcast Filosofía a la mejor marca de México, Commons Adaptógenos. ¿Pero por qué son tan buenos y por qué elegí Commons como la marca de adaptógenos que consumo? Primero que nada, porque tiene un doble proceso de extracción, lo que hace que la concentración de los activos sea mayor. Y segundo, porque los ingredientes son orgánicos, tiene certificado de pureza y no tiene pesticidas. Más de 17 productos, pero estos son mis favoritos y los que tomo principalmente para las hormonas y el cerebro. Ashwagandha, melena de león, rodiola y cacao para la energía. Ciencia y botánica, la mezcla perfecta, además de los botecitos más bonitos. Bueno, pues vamos a cambiar de página y hablemos un poco de esto, de SOP. ¿Qué es? El síndrome de ovario poliquístico, como lo dice su nombre, es un síndrome, es un conjunto de síntomas y signos que le ocurre a ciertas mujeres, a varias. Se estima que hasta un 5 al 10% de la población puede llegar a tener síndrome de ovario poliquístico. Y son estas mujeres que se caracterizan por tener pocas menstruaciones al año o nulas menstruaciones, ¿ok? Que vienen no de un problema de menstruar, sino de ciclos anovulatorios, es decir, que no ovulan,
y al no ovular no tienen una menstruación, ¿ok? Tienen un tema de hiperandrogenismo, que es que tienen más hormonas masculinas, o sea, que femeninas en su cuerpo. Por lo tanto, empiezan a desarrollar estos síntomas como pérdida de pelo, acné, mucho vello o pelo donde no tendrían por qué tenerlo, bigote, barba en el pecho, en la espalda, ¿ok? Brotes de acné en la espalda, en la cara. El 70% de estas mujeres van de la mano con resistencia a la insulina, que eso es súper importante. Y además, en la mayoría de ellas, podemos ver característicamente en sus ovarios unos ovarios de mayor tamaño, en mi punto de vista, mal llamado quistes, porque no son quistes, simplemente son folículos, que son los globitos, donde dentro tenemos los óvulos, que vamos a ovular cada mes, en un estado de pelea constante para lograr algunos ser el líder, pero ninguno lograrlo. Y entonces nunca lograr una ovulación y por ende tener un desbalance hormonal importantísimo. Nunca llegan a tener los niveles de estrógeno necesarios para triggerear una ovulación, pero además son mujeres que muchas viven sin progesterona. Y yo se los explico a mis pacientes que si estrógeno es yin, progesterona es yang. Y tú sabes que una no debería de estar sin la otra, que las dos tienen una importancia en nuestro cuerpo brutal y que justo en los últimos años se ha estudiado cada vez más los impactos que tiene la progesterona en nuestro sistema nervioso central, en nuestro descanso, en nuestra reparación celular. Es para mí un buffer fantástico. Entonces imagínate el nivel en el estado histriónico, por decirlo así, en el que viven estas mujeres. ¿Qué sienten? Porque además esto puede ser desde que empezaste tu etapa reproductiva, ¿no? Sí, o sea, les puede dar desde muy chiquitas. Son las típicas chavas que llevan y dicen, no me baja, estoy llena de acné, no puedo bajar de peso. No todas, hay algunas que tienen un estereotipo más delgado, pero la mayoría. Estoy gordita y se me está cayendo el pelo y mi cara está hecho un desastre. Y además, anímicamente también les pega mucho. Tienden más a estar depresivas o ansiosas y a hacer temas como binge eating, que es comer de más. comedoras compulsivas. Entonces les afecta en todo, anímicamente, personalmente, físicamente y pues lo más importante, no lo más importante, perdón, pero una de las piezas también claves es el tema de la infertilidad, porque como son mujeres que no logran tener una ovulación, es difícil que se queden embarazadas. ¿Y es fácil el diagnóstico o hay...? Yo creo que está ahorita como, de hecho, sobrediagnosticado, o sea, como que ahorita no ovulas, SOP, esto, SOP. Yo creo que no, y la verdad, te soy honesta, hay tantas clasificaciones para ovario poliquístico. Hay muchas clasificaciones. Muchísimas, hay clasificaciones de Estados Unidos, de Europa, de la escuela 1, de la escuela 2. Entonces, como que, ok, todas tienen ovario poliquístico. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que a mí me da igual si se llama ovario poliquístico o se llama hiperandrogenismo aislado o se llama lo que se llame. Mi gol contigo es que ovules. Llámale, el objetivo de que estemos aquí. El objetivo, como yo lo trato y lo que busco es que la mujer vuelva a ovular. El problema más grande es que nos enseñaron a tratar el ovario poliquístico con pastillas anticonceptivas. Entonces, lo único que estamos haciendo es que estamos parchando todos los síntomas y obviamente estás parchando la raíz de un problema mucho más profundo que me encantaría explicarte a profundidad, pero me va a tardar. Y lo único que haces es, ay, no, es que yo estaba súper mal, pero ya me dieron mis pastillas, me curaron, me baja cada mes, estoy perfecta. Pero no te baja porque... Claro que no te curaron. Porque no te está los bajando. Anticonceptivos no es una ovulación real, as far as I know, hasta donde entiendo, ¿no? Estás en lo correcto. Es un sangrado por deprivación que para nada tiene que ver con una ovulación. Entonces, están estas mujeres que a los 18 les dieron sus anticonceptivos y a los 28 quieren ser mamás y que batallan porque nunca resolvieron de raíz el tema de su ovulación. Afortunadamente ya hay mucho más también información al respecto. A mí me encanta el tema y me gusta difundir que las mujeres que tienen ovario poliquístico pueden tratarlo de tantas diferentes maneras para entender por qué su cuerpo no está ovulando. Y las dejo un poco picadas contándoles con algo bien bonito, que es que estas mujeres con ovario poliquístico de la vieja escuela. No, como nuestras ancestras, como cuando vivíamos en las cuevas, ¿no? Estas mujeres de hace muchos años eran privilegiadas porque eran las menos fértiles, las que podían ir a luchar,
las que tenían más testosterona, entonces eran más fuertes, eran como las guerrilleras, o sea, tenían una razón de ser. Pero el SOP evolucionó muy mal porque nuestro cerebro no sabe que ya no necesitamos este estereotipo de mujeres para sobrevivir. Y entonces ahora simplemente no te puedes reproducir. Y ahora simplemente les cuesta más trabajo reproducirse, aunado a un estilo de vida terrible, a unos niveles de estrés, pero mala alimentación, pero disruptores hormonales, pero mil cosas que no ayudan. Se ha vuelto un tema súper delicado, porque más allá de además no me puedo embarazar, a la larga son mujeres con mucho más riesgo de síndromes metabólicos. Síndromes metabólicos. Enfermedades como diabetes, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, mayor grasa visceral y cáncer de endometrio. Y fíjate, esto que dices, yo sí he escuchado mucho más entre conocidas mías. Tengo SOP. No sé si haya un sobrediagnóstico o si realmente todo mundo está teniendo. Lo que sí creo es que la resistencia a la insulina por hábitos no tan saludables sí ha aumentado, ¿no? Sí, brutal, en la población. Brutal. Y yo sí invitaría a que a quien le han diagnosticado un SOP así muy fácil, de tienes SOP, por eso tienes resistencia a la insulina, te doy estos anticonceptivos y con esto vamos a mejorar, hiciéramos o una doble opinión o un rascarle a decir, sí, no estamos negando que tengas eso, pero qué tal que también y siempre tendrías que mejorar tu estilo de vida. Sí, más allá que clavarte en qué tipo de SOP tienes y si lo tienes o no lo tienes y desde cuándo lo tienes, es qué voy a hacer para volver a balancear mis hormonas, qué voy a hacer para volver a ver este flujo claro de huevo, para volver a ovular. Y no tiene nada que ver con si te quieres embarazar en ese momento o no, Tiene que ver que las ovulaciones son valiosísimas para las mujeres. O sea, y seguro ya lo has hablado en este podcast, pero lo digo yo y lo dicen muchas, la ovulación es un signo vital y es tan importante como tu temperatura, como tu frecuencia cardíaca. Y si le ponemos tanto valor a esto, ¿por qué no estamos valorando igual nuestra ovulación? O sea, a mí el tema de que ya existan estos anillos que podemos estar viendo, o sea, estando un poco más en contacto, y que lleguen las niñas interesadas por su temperatura y que me digan, es que no estoy ovulando bien o sí quiero ovular, híjole, me parece súper bonito. De autoconocimiento, porque además en este podcast siempre llegamos a la conclusión de conócete. Es difícil conocer aquello que no sabes que existe también, ¿no? Claro. Entonces por eso es tan importante, pero tienes razón. O sea, nos medimos todo, VO2 max y HRV y bla, 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 y masa muscular y la ovulación, nuevamente, en esta parte de la que hablas de dejar la salud de la mujer secundaria o incluso con una perspectiva inferior, pues sí, muchas como si no piensas reproducirte ya o nunca o no estás en ese momento, como que la ovulación la hemos aprendido con un objetivo claro. Claro, pues solamente con un principio de fertilidad y no es real. O sea, es un signo básico de tu salud. Si no estás ovulando, muy probablemente algo está mal. Muy probablemente no tiene nada que ver con SOP. Muy probablemente tu tiroides está alterada. Muy probablemente tu prolactina está elevada. Muy probablemente tu cortisol esté en el cielo. O sea, muy probablemente otras hormonas importantísimas en tu día a día tienen un tema que hay que atender. Qué importante este despertar. No lo habíamos platicado en este episodio, doctora, y me encanta que nos hayas dejado no con respuestas, que es lo que a veces estamos buscando, dame más respuestas, dime qué pastilla, dime dónde, sino con preguntas de irnos y decir, ¿cómo estoy ovulando? Sí, estoy ovulando, y tantas cosas que podemos hacer por nuestra salud. Creo que con esto nos has dado una idea base de lo que es SOP, de a lo mejor si yo no tenía idea, porque también existe eso, ¿no? Cuando te sales de la burbuja del interés del bienestar y de la salud, te das cuenta que hay mucha gente que por esta desconexión o exceso de trabajo, lo que sea, tiene síntomas como estos y lo ha normalizado, ¿no? Pues así me siento. Entonces me encanta que nos dejes con estas preguntas, que nos vayamos a hacer nuestra tarea y que te volvamos a ver para hablar de SOP e incluso que la tribu nos mande sus preguntas. Eso estaría padrísimo. Oye, Doc, ¿y dónde te encontramos? Yo tengo varios canales de comunicación. Siempre estoy como dra.cintiadicter. Estoy en Instagram
fuerte, en TikTok también es el mismo contenido. Tengo un canal de YouTube con puros videos informativos, la verdad que son como más explicativos y largos, que está muy padre. También tengo un newsletter semanal que se pueden inscribir, en donde hablo de todos estos temas, pero pues ahí búsquenme como Doctora Cintia Dichter. Y además traigo vidas al mundo, doy consulta y tengo 2 hijas. Digo, por si se estaban sintiendo que no hacían lo suficiente, me voy de aquí. Doctora, tenemos un cierre que me gusta muchísimo, que es un unpopular opinion, que básicamente es opinión valiente de filosofía. Y es esa opinión, ese statement que a ti te gustaría que más gente supiera, de la que estás segura, pero que puede alebrestar, alterar los humores de tu industria, tal vez en la medicina o en general de la sociedad. ¿Estoy preparada? Venga. Los anticonceptivos nunca son la respuesta a un problema hormonal. Oh, me encanta. Y si te gustó este episodio, si quieres que sigamos invitando especialistas de esta calidad y de manera gratuita, no olvides, por favor, compartir el episodio con quien creas que se puede ver beneficiada, beneficiado, darle like y si estás en YouTube, suscribirte al canal, por favor. Es la única manera que tenemos para poder seguir haciéndolo. Gracias, Doc. Me encanta tenerte aquí. A mí también. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.